Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a esta charla inaugural del conversatorio, del ciclo de conversatorios Crítica y Autocrítica de la Izquierda. Hoy estamos con Tamara Seifer. Este conversatorio lo realiza el Centro de Estudios Conciencia y Ciencia, que es un centro de estudios que tiene alrededor de un año, en el cual yo participo hace alrededor de 5 meses, y somos distintas personas de izquierda, independientes de partidos políticos que vivimos a lo largo de Chile. Yo, en particular, vivo en la zona centro-sur, pero tenemos compañeros de Arica, Temuco, me parece. Y que estamos interesados, ¿cierto?, en poder desarrollar y formarnos en torno a la izquierda de manera que podamos aplicar de manera práctica todos los conocimientos que se van generando. Mi nombre es María Teresa Alvarado y también quisiera pedir disculpas, ya que la charla de ayer que estaba planificada, que iba a ser liderada por Clarissa Hardy, no se pudo realizar por problemas de agenda. Así que en ese sentido les pedimos disculpas. Sin más preámbulos, presento a Tamara Seifer, que es doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires y es compañera trasandina, así que estamos muy felices y orgullosos de tener a alguien del otro lado de la cordillera que nos va aquí a contar sobre su trabajo. La última publicación de la que yo tengo conocimiento se llama Capital, Clase Obrera, yo no recuerdo. No lo estoy leyendo, dice que mi memoria igual es un poco frágil. Pero la charla de hoy va a consistir en la pregunta, o gira en torno a la pregunta, ¿por qué el feminismo es lucha de clases? Entonces estábamos muy expectantes, bueno, de lo que Tamara nos va a contar. La dejo a ella para que se presente también. La metodología va a ser alrededor de media hora de exposición de ella, luego van a venir una ronda de preguntas. Las pueden hacer escritas o por micrófono, idealmente que la hagan a viva voz, si es que quieren encender sus cámaras, son bienvenidos y bienvenidas. Eso. Adelante, Tamara. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, agradecer al SEX por la invitación y a quienes solicitaron mi participación vía sus redes sociales a propósito justamente de la publicación del texto que menciona Marichu, que es un texto que publicó Editorial Larga Marcha en Chile, que se llama Capital, Clase Obrera y Olas del Feminismo. Y bueno, el objetivo de esta charla es compartir con ustedes algunas herramientas de la crítica de la economía política, iniciada por Marx, y de los desarrollos del centro de investigación donde yo me inserto, que es el Centro para la Investigación como Crítica Práctica, a partir de la pregunta que me propusieron trabajar con la invitación a este ciclo, que es ¿por qué el feminismo es lucha de clases? Partir de los aportes de la crítica de la economía política implica, por un lado, reconocer que apariencia y esencia no se corresponden de manera inmediata. Como dice Marx, si coincidieran no haría falta la ciencia. Pero además se trata de abordar las distintas formas concretas, sean cuales sean esas formas que enfrentemos, no como una sumatoria caótica que cada quien puede ordenar en su cabeza según su voluntad, sino de enfrentarlas a partir de las determinaciones más simples de la vida social. Esto nos pone por delante, en primer lugar, la forma en que se organiza hoy la sociedad, que es el capitalismo. ¿Sí? No hace falta leer a Marx para saber que vivimos en la sociedad capitalista, en una sociedad que se organiza de forma capitalista. Y como veremos, los problemas de las mujeres y de nuestras luchas, en esto me adelanto, pero sí para, digamos, que puedan seguir el argumento, no se explican por un sistema que se superpone al capitalismo, como está planteado en las teorías feministas de los sistemas duales. Esto aparece en los feminismos, sobre todo el feminismo radical de los 70 y hoy en el llamado feminismo materialista francés, por ejemplo, ni tampoco por muchos sistemas que se interseccionan, como en la teoría feminista interseccional, que es una de las que hoy están más en boga en el campo de los feminismos. Lo que voy a plantear y argumentar es que podemos explicar las desigualdades sexogenéricas sin recurrir a otros sistemas que se superponen con el capitalismo, como
o a partir de entender las formas en las que el capital va diferenciando a la clase obrera. Y que por eso estos problemas, los problemas de la desigualdad sexogenérica, son un problema para nuestra acción política en tanto miembros de la clase obrera. Por último, importante señalar que una mirada unitaria desde la crítica de la economía política implica abordar las relaciones económicas, las relaciones políticas y las formas ideológicas como una unidad de contenido y forma. Esto se va a ir viendo a lo largo del resto de la exposición. Obviamente, por las características de esta actividad, no puede ser una exposición exhaustiva, es más bien una invitación a que se lleven algunos interrogantes, a repensar cosas que por ahí ustedes saben o dan por sabidas, y en principio pueden profundizar tanto en la lectura de este texto que mencionó Marichu y que yo traje recién, como consultar todo el material que tenemos subido a la página de nuestro centro de investigación, que es cicpint.org. Ahí van a encontrar un montón de material. Para responder por qué el feminismo es lucha de clases, primero tenemos que respondernos qué es la lucha de clases y qué son las clases sociales. La sociedad, yo entiendo, entiendo que no todos ustedes participaron, pero sí como el centro hizo alguna actividad con Juan Íñigo Carrera, que no sé si está subida a algún lado, pero seguramente algo de lo que voy a plantear lo van a reconocer porque no es un planteo original mío. La sociedad capitalista es una forma de organización del trabajo y del consumo que tiene por fin la valorización, ¿sí? Y el secreto de la valorización reside en la explotación del trabajo bajo la forma de privado. Los poseedores de dinero que van a actuar como capital, como personificaciones del capital, tienen que encontrar en el mercado a sujetos que, en tanto desposeídos de los medios para trabajar por su cuenta, deben ofrecer su capacidad de trabajo como una mercancía para unirse con esos medios de producción, ¿sí? Por un lado están esos medios de producción y por el otro lado está la capacidad de trabajar. Para poder trabajar me tengo que unir con los medios de producción y me uno a través de la venta de mi capacidad de trabajo como una forma de mercancía. El vínculo, la relación entre quienes compran y quienes venden fuerza de trabajo, estos entonces como personificaciones de esta mercancía que es la fuerza de trabajo, como es el vínculo entre todos los propietarios de mercancía en general, es una relación de tipo antagónica. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es antagónica? Porque los capitalistas lo que van a intentar es obtener la mayor cantidad de trabajo pagando la fuerza de trabajo al menor precio, porque así pueden obtener más ganancia. Y les obreres, en la medida en que está en juego la reproducción de nuestra vida, vamos a intentar hacer lo contrario. Vamos a tratar de preservarla de la mejor manera, venderla de la mejor manera para reproducir nuestra vida y estar en condiciones de venderla nuevamente. A partir de este vínculo indirecto que establecemos compradores y vendedores de fuerza de trabajo en el mercado, se establece un vínculo directo, que es el contrato de trabajo, que es una relación jurídica, ¿sí? Toda relación mercantil se realiza bajo un acuerdo entre voluntades, bajo un contrato. Por eso Marx, ya en el capítulo 2 del Capital, dice que el contenido del contrato, el contenido de las relaciones jurídicas es la relación económica. No hay relación económica que no se realice bajo la forma de un acuerdo de voluntades, porque las mercancías no van solas al mercado, alguien las tiene que llevar, sus propietarios, sus poseedores, y no hay ningún contrato que no tenga por contenido esa relación económica. Es decir, si tenemos que establecer un contrato es porque primero estábamos divididos, porque primero éramos independientes y propietarios privados unos respecto de los otros. Pero además de esta relación antagónica, les obreres, estamos en una relación de competencia entre nosotros en tanto vendedores de la misma mercancía. Esta situación de competencia nos pone en una mayor debilidad relativa en relación antagónica con los capitalistas. La competencia, esta competencia,
se realiza necesariamente bajo formas ideológicas. Cuando hablamos de la competencia de vendedores de fuerza de trabajo, no se trata simplemente de, bueno, concurrimos todos al mercado a ver quién puede vender algo que se expresa mejor en momentos de crisis, ¿no? O sea, hay mucha desocupación, poca demanda de empleo, entonces somos un montón en las filas para obtener un mismo trabajo. La competencia se realiza necesariamente bajo formas ideológicas que le dan curso. El nacionalismo es una forma ideológica que le da curso a la competencia, la discriminación racial es otra forma, el machismo y la misoginia son otras formas de la competencia. Dada esta competencia, la única forma que tenemos los obreros de malvender nuestra fuerza de trabajo permanentemente es el establecimiento de relaciones de solidaridad. De forma de que vendamos nuestra fuerza de trabajo no a título individual, sino a título colectivo. Estas relaciones de solidaridad que establecemos pueden tener distintos alcances. La empresa, el organismo, la categoría profesional, la rama, una central obrera. En su alcance general, esta relación de solidaridad nos constituye a todos los vendedores de fuerza de trabajo en tanto clase, la clase de personificaciones de la fuerza de trabajo. Los capitalistas, por su parte, en tanto compradores de la misma mercancía, también le dan a su competencia una relación de solidaridad que también puede tener distintos alcances y que en última instancia se extiende al universo de los capitalistas conformándolos como clase, la clase de personificaciones del dinero que va a actuar como capital. La lucha de clases es el antagonismo que se establece entre ambos polos de esta relación universal y es inherente al movimiento normal del modo de producción capitalista. La lucha de clases no es algo exterior, no es el modo de producción capitalista y la lucha de clases como algo ontológico a la humanidad. La lucha de clases es la forma en la que se da movimiento a esta forma de organización de la vida. La fuerza que les obreros, o sea, quienes lo único que tenemos es nuestra fuerza de trabajo para ofrecer en el mercado y así obtener nuestros medios de vida, esta fuerza que tenemos en la lucha antagónica con los capitalistas, proviene de que nuestro interés individual de preservar nuestra fuerza de trabajo coincide con la necesidad del modo de producción capitalista de contar con una fuerza de trabajo, con los conocimientos, las habilidades, las disposiciones necesarias para la valorización en un momento y lugar determinados. Algo que se contrapone con el interés de los capitalistas tomados aisladamente, porque para cada capitalista individual no le importa qué le pasa y qué hace el resto de los capitalistas. Él intenta, si fuera, digamos, por el interés del capitalista individual, explotaría la fuerza de trabajo al mango, digamos, en condiciones de esclavitud, si quieren, o de semi-esclavitud, con las peores condiciones de trabajo, salariales y demás, súper especializada, pero este interés de los capitalistas aislados, de los capitalistas individuales, no es idéntico a las necesidades del capitalismo, porque es condición de la reproducción social general, de este modo de organización de la vida, que la fuerza de trabajo no se agote como una fuente de valorización. Por eso, en su determinación más simple, la lucha de clases lo que hace es realizar, es la forma de vehiculizar la venta normal de la fuerza de trabajo por su valor. En su determinación completa es portadora de la socialización de la forma privada que adquiere el producto del trabajo y por tanto de la superación de este modo histórico de vida que es el capitalismo. Entonces, una vez, esperen que respiro y tomo agua. Una vez que vemos que las clases son personificaciones de tipos cualitativamente distintos de mercancías y que su lucha es una forma necesaria de esta forma de organización social, podemos volver a la pregunta inicial: ¿por qué el feminismo es lucha de clases? Dijimos
hace un ratito que lo que pone en marcha el trabajo social en esta sociedad no es la satisfacción de necesidades, sino la búsqueda de ganancias, ¿sí? Que la búsqueda de ganancias es el motor del capitalismo. Y en la búsqueda de ganancias, los capitalistas se ven obligados a una constante revolución de la materialidad de los procesos de trabajo. Obligados por la competencia, deben revolucionar los procesos materiales de trabajo. Y esto conlleva una transformación permanente de los atributos para participar de la vida social de quienes trabajamos. Implica una transformación permanente de los conocimientos que debemos tener, de las habilidades que debemos tener, de las disposiciones que debemos tener, de nuestras emociones, de nuestros vínculos personales, de los vínculos interpersonales. Con cada transformación material vamos transformando lo que los seres humanos somos. El género, o el sistema sexogénero, como aparece en parte de la literatura feminista, es una forma de producción de atributos productivos diferenciados. También lo es la raza, de ahí que Marx dijera en el famoso capítulo 24, uno posiblemente de los más leídos del Capital, un negro es un negro, solo bajo determinadas relaciones se convierte en esclavo. Gail Rubin, una feminista muy reconocida de los 70, lo parafrasea diciendo: una mujer es una mujer, solo bajo determinadas relaciones se convierte en doméstica, en prostituta, en conejita de Playboy, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en base a un atributo que portamos por naturaleza, el color de piel en el caso de Marx y en el caso de lo que estamos ahora abordando, la diferenciación sexual, se nos forma para ejercer cierto tipo de trabajos a través de cierto tipo de consumo. ¿Por qué digo esto? Porque la forma de producir atributos específicos se realiza bajo la forma de consumos específicos, ¿sí? De consumos que se encuentran diferenciados según quién es quién en esta sociedad. Por eso podemos decir que somos racializados, que somos generizados. También podríamos agregar que somos nacionalizados, o sea, que no hay nada en la naturaleza que nos haga chilenos, argentinos, etcétera, ¿sí? Son formas de organizar una división del trabajo y del consumo de la sociedad. La transformación de la subjetividad, producto de esta transformación de la materialidad de los procesos de trabajo, incluye la transformación de qué es ser varón y qué es ser mujer en cada momento histórico. Esto significa que vamos transformando las potencias que tiene lo biológico, entre estas el dimorfismo sexual, en la determinación de la vida humana, en la determinación de lo que los seres humanos somos. Estas transformaciones se realizan necesariamente con la confrontación política. Se realizan necesariamente a través de la lucha de clases. O sea, la lucha de clases es el vehículo de estas transformaciones. No es que está el capitalismo por un lado y, bueno, y nosotros venimos a operar sobre el capitalismo. Se realiza bajo la forma de la lucha de clases y se realiza bajo la forma de la lucha de las mujeres, de las luchas feministas, como parte suya, no como algo que va en paralelo. ¿Qué podemos observar en el desarrollo histórico? Ustedes lo van a tener más precisado si les interesa en la publicación. Que cuando aumenta la demanda de fuerza de trabajo de las mujeres, nuestras luchas toman fuerza, que logramos avanzar en nuestras reivindicaciones y que en algunos casos quedan plasmadas como derechos otorgados por el Estado. Cuando hay, en cambio, estancamiento o expulsión, nuestras demandas retroceden. Acá no me voy a poner a desarrollar todo lo que implica el Estado. Entiendo que lo debieron haber abordado con Juan Íñigo Carrera, así que les invito a que vean en todo caso esa charla, pero el Estado es el capitalista colectivo ideal, ¿sí? O el explotador de la clase obrera recortada nacionalmente. No es un externo al capital. Así como la lucha de clases no es exterior al capital, el Estado tampoco lo es.
Y de hecho el contenido, digamos, de las políticas públicas, el contenido inmediato está en la lucha de clases. Esto significa, entonces, que no hay cambios que no se encuentren portados en nuestra acción política y en las formas ideológicas que le dan curso, en las formas en que pensamos la realidad. Hay un libro que a mí me gusta mucho, de unas antropólogas en los 70, que se llama La mujer, un enfoque antropológico. Y en un momento plantean, la historia tiene un modo milagroso de alterar los códigos genéticos, de mutar lo inmutable. Porque ¿qué van mostrando? Que lo que en una época y lugar se mostraba, se fundamentaba como natural, como que el lugar que ocupábamos las mujeres en ese determinado momento correspondía a atributos naturales y por tanto imposibles de cambiarse, en otro momento se muestran en su carácter histórico. ¿Sí? Y aparecen otros argumentos naturalizantes para naturalizar nuevamente la nueva situación, el nuevo lugar que ocupamos. En este caso las mujeres, pero también puede ser, digamos, las personas negras o lo que fuera, cualquiera de estas cosas que sobre atributos naturales se organizan relaciones sociales. Esto es muy claro cuando se mira lo que sucede en Europa y Estados Unidos, que es lo que sigo un poco en esta publicación, ¿no? ¿Qué pasa en los periodos de guerras y posguerras con los momentos de absorción y repulsión de la fuerza de trabajo femenina? Y lo que se puede ver es que los cambios de largo plazo, incluidos los que hacen a qué somos las mujeres y qué somos los varones, están portados en la conciencia, son producto de generaciones anteriores y están materializados en instituciones. Esto hace que en algunos momentos parecen ir como muy despacio, muy lento, y en otros momentos se aceleran. A mí me gusta mucho pensar el ejemplo de lo que significó la Revolución Francesa y las demandas que en ese momento se pusieron en torno a esta desigualdad sexogenérica, y que son conquistas que el movimiento de mujeres recién obtuvo, depende de los países, hacia finales del siglo XIX, principios del XX, incluso en algunos países a mediados del XX. O sea, problemas que ya estaban puestos en el contexto de la Revolución Francesa. Pasaron más de 100 años para que eso tenga cabida en la sociedad. ¿Y qué más se puede ver? Que a pesar de los ciclos, de estos ciclos que decíamos de absorción y repulsión, la tendencia hasta el momento es a la creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Y que con esta creciente incorporación hay un proceso, se realiza un proceso de indiferenciación respecto de la fuerza de trabajo masculina. Cuando las mujeres ingresamos de manera general al mercado de trabajo, se plantean más claramente las discusiones sobre la equiparación en ese ámbito, ¿sí? Hay, por ejemplo, bueno, ahí lo sigo bien en el texto, cómo la demanda de fuerza de trabajo impulsa el ingreso de las mujeres a las instituciones educativas como espacio justamente de producción de atributos para la participación en la vida social en general y en el ámbito laboral en particular. Pero además, cuando se dan estas discusiones sobre la equiparación en el ámbito laboral, también se da una discusión sobre la distribución de las tareas domésticas, sobre eso que llamamos hoy trabajo de cuidados, sobre el manejo del dinero, sobre el ejercicio de la sexualidad, sobre la violencia, sobre los abusos. ¿Por qué? Porque en el momento en que las mujeres empezamos a reconocernos como iguales a nuestros pares varones, como personificaciones de una mercancía de igual cualidad, se desnaturalizan las diferencias en el resto de los ámbitos de la vida social. Si los dos estudiamos lo mismo, si los dos trabajamos lo mismo, si los dos ganamos lo mismo, ¿por qué? En casa yo soy la que lava los platos y vos estás mirando la televisión. Por supuesto, esto no significa que no haya diferenciación.
significa que con este movimiento se van poniendo en crisis los elementos que justifican esa diferenciación. Y por eso es un proceso conflictivo. Por eso es un proceso conflictivo. Se da en el enfrentamiento también del espacio doméstico, que es, como sabemos, uno de los espacios más violentos. Todas las cifras de femicidio en el mundo es sabido que ocurren mayormente por personas que conocen a las mujeres, sobre todo parejas o exparejas, y que ocurren en el ámbito de la vivienda de estas mujeres. Muy abrumadora mayoría, ¿no? ¿Por qué? Porque los vínculos antagónicos propios del capitalismo se expresan de formas extremadamente violentas cuando se realizan en las relaciones de tipo personal. Pero esta relación de asimetría en estos vínculos directos personales entre varones y mujeres tienen por contenido en esta sociedad la relación indirecta general que es el capital. No se explican por una voluntad abstracta de los varones a someter a las mujeres, ni tampoco por un sistema de opresión superpuesto al capital. La lucha feminista es portadora de esta potencia hacia la indiferenciación. Sin embargo, hay límites, hay contratendencias, ¿sí? Hay contradicciones. No pueden haber contradicciones en un modo de organización que se rige, como plantea Marx, a espalda de los productores, este sujeto automático que es el capital. En primer lugar, el capital fragmenta cada vez más a la clase obrera y produce de manera creciente a una parte suya como sobrante a sus necesidades inmediatas de acumulación. En tanto lo que buscan los capitalistas es la ganancia, utilizan cualquier diferencia para justificar aumentar la explotación, bajar salarios y así obtener más ganancias. Entonces la existencia de esta sobrepoblación relativa, de la cual si les interesa leer tenemos muchas cosas escritas en el CICP, se convierte en una traba para este proceso de indiferenciación, en general y sexogenérica en particular. O sea, es, por ejemplo, también base de los nacionalismos, ¿sí? Es base del racismo, es base de la xenofobia. Tenemos ejemplos un montón en la región. Luego, la reproducción generacional de la humanidad es condición de la propia reproducción del capital. Es una necesidad del capital total de la sociedad. Y esto sigue portado hasta el momento en quienes tenemos la capacidad potencial de gestar. Entonces acá encontramos una contradicción entre la necesidad de producir futuros obreros, producir fuerza de trabajo futura, y la necesidad de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Esto nos pone a las mujeres en una debilidad relativa mayor respecto a nuestros pares varones. Es una contradicción que tiene distintas formas de resolverse. El rechazo a la maternidad fue un programa muy fuerte en los feminismos de los 70, el feminismo radical. La postergación de la edad para gestar o maternar, que hoy se encuentra apoyada por políticas de los mismos empleadores, por ejemplo, bajo políticas de congelamiento de óvulos y demás, la mayor mercantilización de las tareas de cuidado, la lucha por la creación de servicios públicos o de licencias de cuidado que igualen a varones y a mujeres en el mercado de trabajo, etc. Distintas formas que lo que buscan es resolver este problema de esta forma de organizarse la sociedad. Y las luchas feministas no pueden entenderse sino en el marco de la lucha de clases. Los momentos en que las mujeres logramos organizarnos y logramos efectivamente obtener conquistas, se tratan de momentos de alza de la lucha de clases en general. No se trata de luchas que van en paralelo. Por eso, lo que yo planteo es, no se trata de luchas que tienen que unirse, es
o sea, una de las preguntas también que motorizó a los feminismos, ¿no? Cómo unir la lucha de las mujeres como la lucha de clases, y en ese planteo, bueno, cómo unir dentro de los planteos marxistas, marxismo y feminismo, sino que de lo que se trata es de reconocer esta lucha como constitutiva de la lucha de clases. Y en tanto constitutiva de la lucha de clases, portadora de esta doble determinación que yo mencionaba antes, la determinación de cómo participa en el establecimiento del nivel de los salarios, de una venta de la fuerza de trabajo, digamos, en condiciones normales, y de su determinación como portadora de la socialización del trabajo privado y, por tanto, de la superación del modo de producción capitalista. Nadie va a decir, seguramente, entre los asistentes, que, por ejemplo, la lucha sindical no es lucha de clases. Y nadie diría que la lucha por el poder del Estado no es lucha de clases. Sin embargo, tenemos absolutamente naturalizado que la lucha que realizamos las mujeres en términos de nuestra igualación, de nuestro proceso de indiferenciación respecto de los varones, y somos mayormente las mujeres y los varones en esta sociedad obreros, desprovistos de medios de producción, es lucha de clases. Dejo acá, así tenemos, creo que cumplí muy bien con mi media hora, tenemos el tiempo para sus preguntas y comentarios, que son también muy bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Increíble el cierre. Debo decir, voy a dar espacio a las preguntas, pero sí, qué importante que se plantee esto. Claro, sobre otras luchas no se cuestiona si es lucha de clases, pero en Chile, me parece que en Argentina también el movimiento feminista ha tenido como un apogeo, ahora no está en bajada, como estamos en este contexto de como recuperación de las fuerzas conservadoras, pero sin embargo, en un principio, me acuerdo, como hace 10 años, era muy cuestionada las organizaciones de izquierda que tuvieran una ala feminista, que iban a restar apoyo al movimiento eh, proletario de izquierda en general, entonces casi que nos veían como enemigas de clase, así que estoy muy feliz de que se haya desarrollado como esto como sustento teórico de por qué el feminismo pertenece a la lucha de clases, en tanto también somos obreras, ¿cierto? Voy a pedir que respecto a las preguntas, idealmente las puedan hacer con micrófono, que no se explayen más allá de 3 minutos, me parece que es una buena cantidad, como si quieren hacer una pequeña introducción y luego puedan plantear sus preguntas. Muy abierta la, la invitación a que hagan preguntas, por favor. Yo igual tengo algunas mías, pero quiero escuchar primero, escuchar los ustedes. Veamos, ¿quién que tiene la pregunta? A ver, voy a perdonar mi poca experiencia manejándome. Me parece que vi una de Ignacio, pero no sé si hay más. Ya, hay una de Gregorio. Ignacio me parece que la levantó primero y luego Gregorio. Adelante, por favor. No sé si Ignacio va a hablar, pero si no, le damos el paso a Gregorio. Ignacio dice que lo deja escrito. Gregorio, por favor. Ya. Hola Tamara, muchas gracias por tan elocuente y experta presentación, de verdad. Se agradece muchísimo, se entendió todo muy bien. Yo tengo dos preguntas y van muy ligadas a mi perspectiva en torno a las situaciones que se han generado últimamente en Chile, especialmente desde el apogeo del movimiento feminista del 2018, acá en Chile, que si mal no recuerdo se dio especialmente en sectores universitarios, eh, muchas veces también llamados privilegiados. Entonces, tengo dos preguntas. Primero, ¿cuál crees que es la principal barrera o cuál sería la forma en que pueden llegar las ideas de movimientos feministas generados en sectores privilegiados a sectores vulnerables? Que creo que es una gran barrera que existe y que en mi opinión creo que no se dio de la mejor forma.
entendiendo que todo esto también son procesos no de un año para otro, sino que son procesos largos. Y esta es una pregunta que me da un poco de vergüenza, certera, que es que los varones pertenecientes a la izquierda chilena tienen mucho miedo a hablar de feminismo o a hablar de la lucha antipatriarcal, relegando la lucha por la igualdad de género permanentemente a las mujeres. Y aquí viene la pregunta que me muero de vergüenza de hacer porque no creo, bueno, me da vergüenza el hecho de no poder pensar o que los hombres, varones, no puedan pensar por sí mismos, pero desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es el rol que debería cumplir los varones dentro de esta lucha? Muchas gracias. Gracias. Yo creo que responde eso. Hay una que está escrita y ahí vamos viendo si surgen preguntas y todo eso. Voy respondiendo una a una, Sí, sí, ¿sí? porque todavía estamos bien de tiempo, así que yo creo que, bueno, Bueno, bueno. Efectivamente, creo que no es una característica excluyente de Chile que haya sido en los sectores de la clase obrera más calificada, no diría privilegiados ni privilegiadas, más calificada, en donde se expresa más inmediatamente esta lucha, porque es justamente en donde más claramente se avanza en el proceso de igualación en términos de la absorción, digamos, de la fuerza de trabajo, el proceso de calificación que requiere y, por tanto, el choque se pone como evidente. Digamos, no por casualidad yo traje este, ¿no? Este ejemplo de trabajamos lo mismo, estudiamos lo mismo, ¿no? Somos los dos docentes universitarios, somos los dos investigadores. ¿Cómo puede ser? ¿Qué es lo que mueve, digamos, esta diferenciación? Y entonces ese problema se pone ahí de inmediato. Por otro lado, desde mi punto de vista, también tiene que ver con el tipo de atributos que se requiere de estos sujetos. No es lo mismo ser un sujeto que es formado para utilizar su fuerza física para el aguante, no sé, un ejemplo que tengo muy presente es, por ejemplo, el de los obreros petroleros, ¿no? Bueno, ahí, no sé, en la Patagonia. Para ser un obrero petrolero hay que someterse a ritmos a formas de explotación tremendas, ritmos tremendos, entonces el consumo de cocaína es un consumo habitual y necesario para sostener eso. Son sujetos que para participar de la producción de esos trabajos pasan por ejemplo, pruebas de sometimiento, o sea, cuando llegan, digamos, a los espacios, ¿no? A donde están los pozos y eso, muchos de estos varones son violados, ultrajados, agredidos, y eso aparece, digamos, como parte de la cultura bueno, el derecho de piso, o bueno, acá te vas a hacer bien macho. Entonces, según la clase obrera, esto no, apenas lo mencioné, ¿no? Este proceso de diferenciación de la clase obrera se da también en función de qué porciones de la clase obrera se trate. No es lo mismo ser una porción de la clase obrera que tiene que desarrollar, no sé, atributos científicos, que una porción de la clase obrera que lo que hace es tareas simples, que una porción de la clase obrera que se muestra como inmediatamente sobrante para el capital, al punto de que la misma sociedad te dice que vive por debajo de la línea de pobreza, que ya sabemos todos los problemas que tienen, ¿no? Esos indicadores en términos de que son bastante pobres en términos de lo que consideran pobre, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Vos lo que estás marcando es, bueno, acá hay un problema que enfrentó el feminismo respecto de cómo hacer llegar esto que aparece en la fracción más calificada a otras porciones de la clase obrera. Ese problema es el problema que tenemos como miembros de la clase obrera en general. O sea, incluye los problemas, digamos, de las mujeres, pero es un problema general que es, bueno,
en este momento histórico, dada esta fragmentación de la clase obrera, ¿cómo le damos unidad? ¿Qué formas solidarias, sobre qué base se puede construir una acción común? Bueno, ese es el problema a resolver. Si yo tuviera la respuesta, te imaginarás, digamos, que quizás estaría haciendo otras cosas. No, estaría haciendo esto posiblemente, pero desde mi punto de vista, avanzar en el conocimiento de estas determinaciones es avanzar en resolver ese problema. Y es, bueno, cómo se avanza en la construcción de una organización política que en lugar de simplemente afirmarse en la fragmentación, le puede dar a esa fragmentación una forma solidaria, una forma unitaria mayor. Y de la cuestión de las mujeres se habla mucho, pero los nacionalismos se habla muy poco, ¿no? Se habla muy poco, lo tenemos incluso en la izquierda como muy naturalizado. ¿Por qué? Porque objetivamente nos enfrentamos. Porque ¿qué implica? No sé, los procesos de ¿por qué nos oponemos, no sé, a las políticas aperturistas? Y porque la política aperturista lo que hace es te barre la industria local, y la industria local, en la medida en que nosotros somos vendedores de fuerza de trabajo, o sea, nuestras condiciones de vida están atadas a lo que le pasa a los capitales que operan internamente en este país. Y bueno, y eso se opone a, digamos, y de manera inmediata a lo que producen obreros en otros países. Entonces vos te estás diciendo que querés que esto sobreviva sobre la base de, digamos, que queden empeoradas las condiciones de otros países. Que tengan que pagar, por ejemplo, más caros los productos, las mercancías que consumen, y por tanto que su salario se vea deprimido. Bueno, esas son las contradicciones propias de esta forma de organizar la vida, a la que le tenemos que dar curso por una vía, digamos, superadora. Todo el tiempo hay programas en disputa. En la clase, digamos, en los programas obreros en general, en relación a la cuestión de las mujeres y los feminismos en particular. ¿Sí? Cuando uno de estos programas toma fuerza, no se explica simplemente por la voluntad, no es por un problema de, las ideas son geniales, no son geniales, le pusieron mucho empeño, no le pusieron, sería como, en la izquierda también tenemos como la versión meritocrática, pero de la militancia, ¿no? O sea, si perdimos es porque no pusimos lo suficiente, no volanteamos lo suficiente, bueno. Estas cosas se explican por algo, digamos, que no se muestra de manera inmediata, y que es lo que tenemos que explicar, que es, bueno, qué potencia se está aportando hoy este modo de organización de la vida, hacia dónde está yendo. Bueno, eso es lo que hay que estudiar y a lo que se dedica nuestro centro de investigación, a estudiar esas potencias que porta este modo de organización de la vida, porque esas potencias están portadas en nuestra acción política, ¿no? No son exteriores a nuestra acción política. Respecto de la participación de los varones y las mujeres, bueno, ahí es como también otro tema histórico, ¿no? Respecto, por un lado, de las formas organizativas, que yo creo que necesariamente tienen como un momento de diferenciación, es como, no sé, el establecimiento de cotas, ¿no? Para, no sé, entrar a la universidad, pero si vos lo que querés es indiferenciar, bueno, pero la indiferenciación se realiza a través de la diferenciación. Me diferencio para indiferenciarme, ¿sí? O sea, digamos, la forma es la diferenciación, pero el contenido es la indiferenciación. Ahora, un problema que sí creo que estamos teniendo es que las mujeres quedemos en las discusiones políticas, porque no es que uno hace partidos de mujeres y partidos de varones, ¿no? Pero que se
reproduzca una división del trabajo al interior de las organizaciones en donde las mujeres quedemos relegadas al ámbito supuestamente que nos corresponde a las mujeres. Entonces las mujeres organizan las áreas sociales, los espacios de cuidado, no sé, en la constituyente seguramente los puntos referidos a la asistencia social, al cuidado del medio ambiente, y los varones se dedican a las cuestiones importantes, ¿no? Bueno, eso es algo que tenemos que enfrentar. Y para enfrentarlo lo tenemos que reconocer. Lo tenemos que reconocer. A partir del reconocimiento podemos decir, no, las comisiones no se arman así. Las comisiones las armamos adentro de las organizaciones con cotas, en donde va a haber mujeres discutiendo producción, economía, y varones discutiendo cuidados, medio ambiente, etc. Eso puedo decir. Gracias por la intervención. Qué buena manera de explicarlo. A eso me gustaría llegar. Bueno, yo no lo mencioné, pero yo soy licenciada en agronomía. Estoy peleando por titularme como ingeniera agrónoma, y claro, la presencia de las mujeres en ciencias, por ejemplo, en mi área, que es una área agrícola, es algo como más o menos reciente. En mi generación éramos mitad hombres, mitad mujeres, pero el rubro es súper masculinizado. Entonces, también me gusta mucho esa perspectiva de que las mujeres entremos a esos espacios que han estado históricamente masculinizados, para que también, además de tener conocimiento en torno a ello, también podamos aportar desde nuestra propia perspectiva, ya sea como individuo o como el colectivo mujeres. Voy a leer una pregunta acá de Ignacio Muñoz. La interseccionalidad diluye o refuerza la lucha feminista como lucha de clases. Y si se puede articular un feminismo interseccional desde una perspectiva marxista. Gracias. No sé si se entendió o la leo de nuevo. Sí. A ver, la articulación política siempre se puede realizar. Lo que está en juego acá es, bueno, ¿qué es lo que estamos mirando cuando estamos mirando estos problemas? Y lo que yo planteo es partir de otra forma de mirar los problemas, en donde no es que los problemas en tanto obreros se explican por el capitalismo, pero los problemas en tanto mujeres se explican por el patriarcado, y los problemas en tanto homosexuales se explican por un sistema cis heterosexual, y los problemas de la raza se explican por el sistema colonial, y los problemas de nuestros países se explican por un problema del imperialismo, y los problemas... Bueno, lo que tenemos es eso, es como una sumatoria, digamos, de problemas que aparecen como articulados, pero que en su explicación cada uno se explica por un problema distinto. ¿Qué pasa? Que en todo diagnóstico hay una propuesta de acción política. O sea, si yo planteo que el problema, digamos, de la diferenciación es, no sé, el patriarcado, como la existencia, bueno, hay dos formas generales, ¿no?, de entender el patriarcado, como quienes han teorizado sobre esto, ¿no? No el patriarcado en términos fenoménicos de decir existe la desigualdad. No se trata de un problema de la consigna, sino, digamos, de cómo se piensa. Hay dos formas. Unos quienes lo han planteado como un problema cultural, y otros que lo han planteado como un modo de producción distinto al capitalismo, que se superpone al capitalismo. ¿Qué pasa? Desde mi punto de vista, se termina en una, pongamos, en la de la cultura, planteando todas discusiones moralizantes, todas discusiones en términos, digamos, del problema de la cultura, del machismo, y esto no significa que uno no tenga que combatir esas cosas. Lo que estamos planteando es que no se explican por sí mismas. La cultura no se explica por sí misma, tiene otro contenido que la trasciende. Las ideas no se explican por sí mismas. Entonces, no se trata de una lucha cultural, se trata de la forma material en la que se organiza esta sociedad, que es eso lo que hay que enfrentar.
Y que lo que tenemos que hacer es potenciar toda acción que lleve, digamos, a un proceso de indiferenciación. Eso implica que uno no pueda, digamos, no se deba articular con quienes parten de una mirada interseccional, por supuesto que no, porque aparte en las demandas inmediatas posiblemente vayamos a coincidir, en algunas de ellas y en otras quizás no coincidimos, ¿no? Pero en muchas uno puede coincidir, como coincide, no sé, en la lucha económica, a veces con la burocracia sindical, porque a veces sucede. O sea, la burocracia sindical a veces viabiliza, digamos, no sé, mejores condiciones de trabajo en determinado contexto y cuando, digamos, vamos al paro, cuando vamos a una marcha, vamos a una marcha, ya nos encontramos ahí. Entonces no plantearía que diluye o refuerza la lucha feminista. Diría, desde mi punto de vista, que es una forma errada de mirar el problema. Y lo mismo sí entiendo el patriarcado como un modo de producción en sí mismo. Porque si veo el patriarcado como un modo de producción en sí mismo, tengo que plantearme, ¿y cómo voy a superar este modo de producción? ¿Y qué significa, digamos, superar? ¿Hacia dónde está yendo el patriarcado, si es un modo de producción? ¿Qué potencias tiene? Y nadie te responde nada. Lo único, digamos, que te plantean es, bueno, es un problema y lo tenemos que resolver. O sea, tenemos que resolver esto porque si no, la superación, desde el marxismo, ¿no? Quienes buscan la superación del modo de producción capitalista, vamos a superar el capitalismo, pero no vamos a superar el patriarcado. Bueno, nada, eso son, me parece, un poco lo que le puedo decir a Ignacio respecto de esta pregunta que plantea. Bien, voy a dejar la palabra abierta, pero mientras tanto voy a plantear algunas preguntas que tengo yo. La verdad tenía algunas preguntas, pero me surgieron otras, entonces no sé ahí cómo lo puedo combinar. Las que tenía pensadas giraban en torno a que, bueno, en tu vas a tu análisis en los países clásicos como los países productores de productos complejos, me acuerdo que decía. Pero aquí en Latinoamérica quería preguntarte como si ves que, por ejemplo, que nuestros procesos de integración de la mujer en la mano de obras y estos procesos como de perdón, estoy resfriada, así que tengo como Estamos igual. medianamente gangosa. Estos procesos de hoy no puedo decir la palabra, de no diferenciarse. Están como siguen, por ejemplo, son como el mismo tipo de ciclo, pero con 20 años de retraso, o si en verdad siguen otras dinámicas. También me acuerdo que en tu texto, y también lo has mencionado de manera, no sé por qué estoy trabada. También has hablado un poco de este problema del nacionalismo, en el texto hablabas como de estas cadenas globales de cuidados, que es un concepto que me parece súper interesante, y también, bueno, puedes decir cómo ves el estudio actual en Latinoamérica o en Argentina, si quieres especializarlo ahí. Aunque yo he notado que Chile y Argentina se parecen en ese aspecto, en torno al feminismo. Van como más o menos de la mano. Tienen algunos derechos más que nosotros, pero No sé si soy yo o no estoy escuchando. No sé, se cortó. Ah, se le cortó, ¿no? Sí. ¿me están escuchando? Se te cortó un rato. Ya, ¿me escuchas? No, no me escuchas. Ya. Bueno. A ver ahí. ¿Vos escuchás? ¿Ahora? A ver, sí, parece que sí, pero tenés que hablar. No. A ver, ¿ahora? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Ya, genial. Bueno, a modo general, el tema de Latinoamérica, ¿cómo lo ves? ¿Qué elementos de este análisis de los países clásicos puedes tomar para Latinoamérica como modelo conceptual? Si es que sigue el mismo
no vamos de la par a los países clásicos, pero sí quizás podemos tener un desfase de 20, 30 años, o quizás en verdad otro ritmo, otros patrones, y más o menos también un problema que existe mucho en Latinoamérica, el problema de la migración, de las cadenas de cuidado y eso en modo general. Si nos pudieras profundizar desde tu perspectiva. Bien, sí. Voy a hacer un intermedio, ni de Argentina ni de América Latina, voy a hablar de América del Sur, que es lo que tengo más estudiado. La historia de la región está marcada por su participación como productora de materias primas para el mercado mundial en condiciones excepcionales, ¿sí? En condiciones no reproducibles por el trabajo humano. Más allá de esta diferenciación, de esta particularidad, digamos, en todos los países de la región se observan dos grandes momentos de expansión de la ocupación de las mujeres y del avance de nuestras demandas. Un primer momento con fuerza hacia mediados del siglo XX, con la Segunda Guerra y la posguerra, con esos procesos que reconocemos como de industrialización por sustitución de importaciones, y un segundo momento hacia finales del siglo XX e inicio del siglo XXI. Tengan en cuenta, por ejemplo, que en promedio la tasa de actividad de las mujeres en la región pasa, esto de toda Latinoamérica, pasa de ser el 20% a inicio del siglo XX a casi el 50% en 2010. Ahora, en el caso de América del Sur, que tiene asociados sus procesos de acumulación a la demanda y los precios de las materias primas, lo que pasa es que cuando el precio y la demanda, como con el boom más reciente de los commodities, se expresa en una expansión de la industria, del comercio, se expande el empleo y mejoran nuestras condiciones de vida, ¿sí? En la medida que están atadas a la venta de nuestra fuerza de trabajo. Y en los momentos de crisis pasa lo contrario. Pero a pesar de estos ciclos, también la tendencia es a la creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Pero estos procesos de incorporación de las mujeres se dan bajo la siguiente forma, que igual es común a lo que pasa en los países que producen mercancías industriales para el mercado mundial, que es que en los momentos de crisis, como bajan los salarios, las familias ofrecemos más fuerza de trabajo en el mercado. Entonces lo que se ve es un aumento de ese indicador que es la población económicamente activa de la fuerza de trabajo femenina, ¿sí? Entonces en la crisis ofrecemos más fuerza de trabajo, pero que no se puede absorber. Y en los momentos de expansión, lo que sucede es que se efectiviza esa incorporación. Se incorporan y entonces eso se expresa en el aumento de la tasa de ocupación de las mujeres respecto de los varones. En el caso de Argentina es tan importante que, por ejemplo, toda la expansión del empleo post-crisis de inicios del milenio, post-crisis de 2001-2002 y toda esa expansión que se da de la mano de la apertura de China y del aumento, digamos, de la demanda de mercancías agrarias en nuestro país principalmente, se explica por lo que pasa con el empleo femenino. O sea, hay una expansión, hay un mejoramiento de los indicadores, hay una expansión del empleo y todo ese movimiento es fuerza de trabajo femenina. Estos ciclos, digamos, en la región, asociados, digamos, a esta forma particular, estas especificidades nacionales, la forma en la que nuestros países participan en la división internacional del trabajo, porque sabemos que el capital es mundial por contenido, es nacional solo por sus formas, esta división
Internacional del Trabajo, estos ciclos lo que se va viendo es que se van reproduciendo, pero de una manera cada vez más degradada, ¿sí? En el caso de Argentina es muy claro que cada nuevo ciclo de expansión no lleva las condiciones a las condiciones, digamos, de vida y de trabajo de los momentos previos. Sin embargo, la participación de las mujeres sigue en aumento. No sucede lo mismo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en donde hay un momento en el que se estanca. Entonces ahí aparece, digamos, esto que yo planteaba en la exposición respecto de cómo la existencia de esta masa de población sobrante, que no es solamente la población desocupada, son también los informales, todos los que no tienen asegurado, por ejemplo, eso, no sé, ustedes, el problema de las AFP, ¿no? Su futuro después de que dejen de tener su fuerza de trabajo en activo, que no es otra cosa que salario, ¿no? Diferido, salario social, un salario como una bolsa colectiva de eso que producimos bajo la forma de salario. Y me perdí hacia dónde iba. Las formas de la sobrepoblación. Desocupados, informales, sin derechos laborales, sin posibilidades de jubilación. Bueno, toda esta masa de población sobrante implica un límite en términos, digamos, de incorporar de lo que pasa para el resto de los obreros. De hecho, ya en una de las ediciones del Capital, ya realizadas por Engels, en uno de los prólogos, Engels dice, ¿no? ¿Qué hacer con los desocupados? O sea, como que ese es un problema urgente, digamos, para la clase obrera. Y ahí se nos presenta, bueno, eso implicaba que el movimiento obrero necesitaba plantearse el problema de la solidaridad entre activos, el activo y la reserva, o entre los ocupados y los desocupados, ¿no? Bueno, ese es un problema que tenemos que enfrentar inmediatamente, no solamente en la región, ¿no? En el mundo. Tengo que hacerte una pregunta, Tamara. Estamos pasando el tiempo, pero quiero saber si tú puedes seguir unos 10 minutos más o ya estás bien y lo dejamos hasta acá. Porque yo al menos tengo un par de preguntas más. ¿Cómo? Puedo 10 minutos. Ya, genial. Ya tengo 2 preguntas, las voy a decir al tiro y ahí tú las desarrollas, ya que veo que nadie más ha levantado la mano y te voy a volver a chequear. Si se cortó, ya, no han dicho nada. Tengo 2. Una es en tema, ya que en el fondo muchas de las demandas del feminismo van de la mano con este proceso de indiferenciación, le puedo decir. Por ejemplo, el derecho al aborto. Acá en Chile también tenemos una ley que se llama, bueno, que coloquialmente le llamamos papito corazón, pero tiene que ver con que los padres, o sea, si los padres cuyas madres de los hijos no están en situación de pareja, de matrimonio, deben pagar una pensión de alimentos. Y actualmente la ley le da la responsabilidad al Estado de gestionar el pago de esa pensión de alimentos. Antes esa responsabilidad lo tenía la madre o bien el hijo en caso de que fuera mayor de edad y que estuviera estudiando. Entonces eso ha permitido que muchos niños reciban como el pago que les corresponde. También tenemos como todas las leyes que permiten que apuntan a la igualdad salarial, también a la empleabilidad de las mujeres. Ya que esto también habla un poco de la adaptación que vamos teniendo las mujeres como fuerza de trabajo, ¿deben ser incorporadas a la lucha feminista o bien o a la lucha feminista o la lucha obrera de las mujeres debe tomar otros horizontes? ¿Qué opinas tú? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es esta es una pregunta súper personal y la digo con mucha responsabilidad bajo mi nombre. Por ejemplo, está como muy de moda, al menos acá los relatos de Chile, no sé cómo será en Argentina, esto como del empoderamiento de las mujeres, y dentro de estos relatos de empoderamiento también está como el apogeo de la venta de contenido. Entonces, de algunos relatos, incluso como más feministas liberales, se habla como de que es un acto de empoderamiento y por otro lado puede ser que en verdad es solo la necesidad del mercado en el siglo XXI
de que como de mercantilizar un poco la sexualidad de las mujeres ya de manera más masificada, porque es algo que ya existía antes. ¿Tú cómo lo ves? ¿Como una manera de empoderamiento, como una solicitud del mercado, una solicitud del capitalismo? O si puedes hacer una lectura de aquello, o si no, se entiende. Esa sería mi pregunta, si es que nadie más quiere eh, hacer las suyas. Además, bueno. Eh, digamos, digamos, las reformas son parte de nuestra lucha, porque son formas, digamos, en la medida en que las, eh, estas luchas, estas demandas quedan expresadas bajo la forma de derecho, es que pueden ser exigibles, ¿sí? Si no hay derecho, digamos, no significa que el derecho, la existencia del derecho implique su efectivización, no lo es, de hecho, miremos, digamos, todas las constituciones del derecho, todos los derechos internacionales, si fuera por lo que dicen todos estaríamos divinos, ¿no? Vivienda, salud, educación, recreación, etcétera, etcétera. Pero la existencia en tanto derecho, digamos, formulado jurídicamente, habilita su exigibilidad, ¿sí? Habilita su exigibilidad, es lo que vos decías recién, no es lo mismo que el problema de la pensión alimentaria sea un problema de los particulares, digamos, de la mujer que tiene que demandar a un padre, que sea un problema reconocido por el Estado, porque el Estado es el que tiene la fuerza coercitiva, que la mujer no tiene esa fuerza coercitiva, ¿sí? Justamente con el capitalismo, que el Estado le quita, digamos, la capacidad, digamos, del ejercicio de la violencia a los particulares y, digamos, se atribuye esa acción. Entonces, por supuesto que las reformas son parte. El problema es no detenerse. O sea, el tema es ser radical en las reformas. O sea, si por esto que vos me estás preguntando, no sé, de ahí se sí, bueno, entonces vamos a hacer coaliciones políticas para disputar en el Estado y garantizar. Y yo lo que te voy a decir es, gobernar el Estado es ser el gestor de la explotación de la clase obrera recortada nacionalmente, con todo lo que implica. Entonces vos podés llegar al gobierno del Estado con el programa que quieras, pero después tenés que personificar la necesidad del capital total fragmentado nacionalmente. Por eso explicas a Boric. O sea, por eso explicas por qué discursos muy de gobierno, digamos, electorales, muy de izquierda, cuando gobiernan no son tan de izquierda, ¿no? En el ejercicio del poder, como se plantea como, bueno, nos traicionó. Bueno, gestionar el Estado es eso. Gestionar el Estado implica no poder ser radical, no poder ir hacia las últimas consecuencias. Entonces yo diría, reforma sí, no se para. O sea, se tiene que ser radical, digamos, en ese proceso. Respecto de lo segundo que planteás, no lo plantearía como una oposición, me parece que lo planteás en términos como de una contradicción lógica. O es demanda del mercado o es empoderamiento. O sea, sí, los servicios sexuales bajo las distintas formas aparecen demandados por el mercado, alguien tiene que desarrollar los atributos para poder ejercerlos y eso se realiza bajo la forma del empoderamiento. El tema es, bueno, ¿cuál es el contenido del empoderamiento? El contenido es que sos alguien que está desprovisto de los medios de producción, que entonces lo que tiene que hacer es trabajar para sobrevivir y que hoy la sociedad habilita a través de, no sé,
la tecnología, pero podría ser el ejercicio de la prostitución en general, ¿no? Esto como un medio, generación de contenido. Fuiste como bastante cuidadosa vos en el uso de la palabra, pero creo que ibas a ese punto, ¿no? Con lo de generación de contenido. Es una de las formas, digamos, en la que reproducimos nuestra vida. Eso tiene que ser levantado como un programa feminista y qué sé yo. O sea, en principio te diría, y no, como levantarlo como un programa feminista, no. Ahora, defender a quienes, las mujeres que hacen eso para reproducir su vida, y te digo que sí. O sea, no se convierten para mí en enemigas, digamos, de la clase obrera. O sea, no lo pondría como, digamos, como parte de mi programa político, ¿sí? Pero hay algo, digamos, del ejercicio, del avance del ejercicio eh, eh, de la sexualidad, digamos, que en esta sociedad toma forma de la mercantilización. No pueden no ser así. Claro, sí. Sí, no lo plantea tanto como que se volvieran enemigos de clase, ni menos enemigos de las mujeres, pero claro, me Hay planteos creo que que dicen conversé. eso, ¿eh? Hoy las TERF hoy, que no tienen nada que ver con, ¿no?, las feministas radicales de los 70, plantean algo así. O sea, que son enemigas de las mujeres y enemigas de la clase. Yo no lo veo de esa Bueno, manera. sí, creo que mm, creo que responde mucho también con esa misma desigualdad salarial, con la precarización de la vida de las mujeres en general, que en este proceso de diferenciación que dices tú, siempre quedan un poco debajo de lo. Por ejemplo, acá en Chile nos descuentan más plata por la seguridad social, al mismo tiempo que reciben menos salario por el mismo trabajo. Entonces, es como un entramado de, al final, creo que de alguna manera repercuten también en que se vea como una salida. Sí, Bueno, ojo con el tema de menos salario por el mismo trabajo. No es exactamente así. En realidad lo que pasa es que las mujeres ofrecemos menos horas nuestra fuerza de trabajo en el mercado. O sea, se compran menos horas nuestra fuerza de trabajo en el mercado. Entonces, cuando uno ajusta salario por tipo de ocupación y hora, no existe esa brecha salarial. La brecha salarial se explica porque las mujeres ofrecemos nuestra fuerza de trabajo menos horas para el mercado de trabajo. Y lo hacemos por todo esto, digamos, que desarrollé antes. O sea, el problema de la reproducción biológica, por un lado, como una necesidad del modo de organización, no solamente el capitalismo, el modo de organización previo. La reproducción de la especie es un problema de la humanidad, más allá de su forma histórica concreta, y este proceso de diferenciación y de conversión en sobrantes de una parte de los obreros. Sobrantes para la relación social, ¿no? No sobrantes de manera inmediata en términos de valorización del valor. y veo que no hay más palabras. Quería invitarte a dar palabras de cierre, si es que quisieras decir algo como para unificar todo y luego también dar yo mis palabras de cierre. Sí, bueno, algo como para unificar todo es un montón. Agradezco nuevamente la invitación, muy interesantes sus preguntas y, como les decía al principio, la intervención intenta más bien ser movilizadora a repensar problemas, a discutir, a leer, a salir de los lugares
cómodos. Así que, bueno, espero que en ese sentido les resulte potente y algo unificador me parece imposible porque salieron muchas cosas, pero sí me gustaría plantear que estas luchas, como decía, como parte, digamos, de su determinación más compleja, expresan el movimiento del capital hacia su superación, hacia una sociedad de individuos libremente organizados, que esto significa que seamos plenamente libres y no libres como forma de estar enajenadas en el producto de nuestro trabajo, ¿sí? De ser libres porque le entregamos al producto de nuestro trabajo esa capacidad de organizar la producción y el consumo social, a ser libres porque tenemos el conocimiento pleno de nuestras determinaciones y entonces podemos organizar conscientemente la vida social, organizar la vida social de manera directa y no mediada por las cosas. Eso me parece, digamos, que es importante en términos de bueno, la perspectiva y hacia dónde, desde mi punto de vista, tiene que organizarse un programa para nuestra acción política, para la acción política de la clase obrera, que incluye los problemas sexogenéricos, que incluye los problemas raciales, que incluye los problemas ecológicos, que incluye, pero que justamente parte del problema, desde mi punto de vista actual, que nos debilita es la fragmentación de la mirada y de la acción política sobre estos problemas. Claro, súper importante, porque a veces se culpa a la izquierda, bueno, los sectores más conservadores, la derecha liberal en lo económico y conservadora en lo moral nos acusa a nosotros de querer restringir las libertades. Pero en realidad es todo lo contrario, ¿cierto? Es como poder ser dueños de, o sea, tener la libertad de organizarnos y de organizar también la forma de producción para no tener estas relaciones de dependencias indirectas que planteaba, ¿no? Como indirectas de nuestro empleador, así decirlo. Bueno, muchas gracias Tamara por esta charla, por todo tu conocimiento, muchas gracias por tu tiempo, nos pasamos, pero tuviste muy buena voluntad de poder extenderte y profundizar, explicar más, sé que tuviste que hacer gestiones también en tu vida. Muchas gracias Tamara, gracias por organizarte, porque sé que también tienes tus responsabilidades, así que muchas gracias por Tengo las gestiones que tuviste que a hacer. los chiquillos, como dicen ustedes, esperándome ahí afuera. Sí, a los chiquillos. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Bueno, Y muchas gracias dejamos y bueno, cualquier cosa quedo a disposición.